Buenos días, soy Luis González, director de Revitalent. Bienvenido a nuestra serie de entrevistas con expertos en liderazgo y talento. En estas entrevistas conversaremos sobre los temas que nos interesan a quienes nos dedicamos profesionalmente al desarrollo de personas. Espero que te guste. Hoy tenemos el placer de contar con Sara López. Y bueno, mejor que presentarte yo, Sara, si eres tan amable, cuéntanos en un minuto quién eres. Pues, como bien has dicho, soy Sara López, trabajo en recursos humanos desde hace 20 años, estudié psicología pensando en ser clínica, fíjate, y me enamoré de la psicología social y de la psicología de las organizaciones por el camino y después pues me enganchó la negociación con los comités de empresa y después me enganchó, o sea, Te y va la así droga dura a ti, ¿no? Por lo que veo. me he ido forjando me he ido forjando una identidad dentro del área de recursos humanos que yo creo que también acompaña mi forma de ser, que soy bastante alegre y bastante orientada a la mejora continua y a los proyectos que son dinámicos, que sean de hacer. Nunca me ha gustado ser estática o estar en proyectos que sean, que me rieguen un poco, como si fuese una planta, ¿no? Es un poco el símil. Me parecía muy interesante cuando estaba pensando entre las muchas cosas que podríamos hablar y que a lo mejor hablamos en otra ocasión futura, pero entre las muchas cosas que podíamos hablar tú y yo, muchas experiencias de gestión de personas, de momentos buenos, malos, regulares, sé que tienes un montón de cosas que compartir, pero yo estaba pensando en ti y por lo que te conozco, creo que eres una persona que puede compartir ideas muy interesantes con respecto a lo que son, cómo pasar momentos malos en empresas y seguir motivado y dando el máximo y haciendo las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Y entonces me gustaría empezar por ahí. Me gustaría, luego ya te voy a hacer alguna pregunta más, pero me gustaría preguntarte o que nos contaras o compartieras alguna situación difícil que tú has tenido que vivir como profesional y cómo has sido capaz de afrontarla lo mejor posible. Pues a mí me parece que hay una palabra que es la que muchas veces dicen, no, es que yo soy resiliente y eso es lo que me ayuda a resistir en tal. Yo no me considero una persona resiliente, yo me considero una persona autoemprendedora. O sea, yo cuando he tenido momentos, las organizaciones pasan por muchos ciclos, muchos momentos, hay organizaciones que en un momento estás enamorada de ellas o managers que en un momento estás enamorado de ellos dentro de un proyecto, cambia el manager y el proyecto cambia completamente con la cabeza, con la gestión. Hay momentos en los que ves que tu aporte de valor a la organización no está siendo el que debe de ser, o tú no sientes que tienes el peso específico que tenías dentro de la organización, porque la estrategia ha cambiado y tu rol ya no genera o ya no es percibido como importante. Hay momentos de ese tipo en los que alguien puede pensar, he dejado de aportar valor, me siento en mi silla, pasan los días, algún día me llamarán. Para mí esa situación es como es como la muerte interior. Mi forma de resistir o de automotivarme en esos momentos siempre ha sido generar. Si esto no gusta, voy a ver si gusta esto. Y si esto no gusta, voy a ver si gusta esto. O sea, es el modelo de, siendo empleado, ser autoemprendedor. Si este no es el modelo que estratégicamente la compañía está enfocada ahora, vamos a buscar cuál es la tecla que suena. Es un poco cuál ha sido mi forma de automotivarme en diferentes contextos. Me parece muy interesante esto porque es verdad que la reacción más habitual, la reacción defensiva, cuando te llevas en un momento dado una frustración profesional o con el proyecto o con la dirección, es muchas veces bueno, pues el dejar de proponer, ya sea de una manera pues, más o menos pasiva o ya sea incluso pues, en negativo, ¿no? Decir, pues ahora fastidio, que hay mucha gente también que lo hace así, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería preguntarte, aparte de la clave de querer proponer cosas, etcétera, etcétera, cómo has superado tú algún momento crítico en el que a lo mejor pues, tuvieras que eso, que no se te tiene en cuenta o que otra persona te pasa por encima o que de repente te echan abajo un proyecto con el que llevas apostando mucho tiempo. Es decir, aparte de generar, ¿qué otras cosas tú eras capaz de pensar para levantarte por la mañana e ir a trabajar aun cuando la situación no era la ideal?
Pues yo, pese a que en todos hemos vivido momentos complicados, yo también los he vivido profesionalmente y he tenido que tomar decisiones, incluso de llegar a abandonar una compañía porque ya el proyecto no te engancha. En ese medio tiempo en el que dices, yo me considero una persona luchadora, o sea, no soy de tomar decisiones a la ligera ni de decir, esto ya no me gusta, me voy a lo siguiente. O sea, yo normalmente lucho he luchado por donde desarrollo mi actividad, donde estoy trabajando y el proyecto en el que estoy involucrada. Además, yo soy una persona de proyecto del principio hasta el final, o sea, de las del traspaso con el lazo. Si bien sí que es cierto que hay momentos en los que, como tú bien dices, cuesta levantarse por la mañana. La parte de fortuna, porque yo pienso que esto es una gran fortuna, va un poquito también con la forma de ser que uno tenga, pero porque es eso de aquello que la suerte se busca, también un poco. Siempre he tenido súper buenos compañeros, pares, en general. O sea, he tenido la suerte de coincidir con grandes personas al lado. Y si no era y trabajar de forma muy funcional dentro de la organización. De tal forma que si mi proyecto, alineado con la organización en ese momento no me enriquecía, me buscaba una forma de aportar valor que fuera fuera de mi puesto, de mi responsabilidad directa. De esa forma también he desarrollado mi carrera, o sea, también ha sido una de las razones por las que mis managers han apostado para crecer dentro de las organizaciones porque pues, veían que ese carácter de autoemprendedurismo me iba moviendo por diferentes roles y tomando posiciones con otros managers dentro de la empresa. Me parece muy interesante un poco ese concepto al revés de lo que la mayoría suele hacer, ¿no? De decir, oye, cuando no me aportan, yo soy el que aporta y al aportar es cuando realmente hago crecer mi carrera, ¿no? Es decir, el desarrollo de la carrera no como algo que te tiene que dar la organización, sino como algo del cual tú eres protagonista y que incluso aunque no te den los medios, tú también puedes hacer alguna cosa al respecto. Eso me parece interesante. A mí siempre, como responsable de desarrollo, en algunas fases de mi carrera profesional, y eso tú, Luis, lo sabes, cuando haces una entrevista de desarrollo y dices ¿qué puede hacer la compañía por ti para potenciar tus habilidades y hablas de desarrollar a la persona, muchas personas, en vez de decirte qué es lo que puede hacer la compañía por ellos, se quejan. Es que la compañía nunca ha hecho no sé qué, o es que hay planes de desarrollo pero para otras personas, es que hay... y yo a veces pregunto, ¿y tú? ¿Qué has hecho para posicionarte dentro de la compañía? Claro, se queda la gente así, es que la compañía es la que me tiene que posicionar, o sea, no es que al final nuestra obligación como profesionales ojo, voy a hablar de dos vertientes, como profesionales es autodesarrollarnos, pero como personas es ser felices y alimentarnos, o sea, o ser lo más felices posible. Al final trabajamos un mínimo de 8 horas al día de forma presencial. Si contamos la hora y media que nos quedamos en el trabajo a la hora de comer o la hora, ya son 9:30. Si contamos que extendemos media hora la jornada cuando nos despedimos de nuestros compañeros, son 10. ¿Cuántas horas dedicamos diariamente a la familia? O sea, el 80% del lunes-viernes está en la empresa. Para mí es muy importante esa parte. Muy bien. Oye, y sin embargo, y a pesar de tener esa actitud fantástica, de proponer, de adaptarte, de ser capaz de gestionar todo tipo de jefes, de situaciones, etcétera, etcétera, hay otro peligro, que es que hay gente muy abnegada y que de repente, al cabo de 30 años, le han dado la patada en el culo y dice, qué pena no haberme ido antes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento Sara se da cuenta que hay un proyecto en el cual ya no merece la pena seguir creando, apostando, etcétera, y que hay que pasar a otro capítulo distinto? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que debe hacer que un profesional en un momento dado se plantee que ya no va más, que el juego ya se ha acabado para mí? Pues cuando me propusiste, Luis, hacer esta entrevista y un poco cuál iba a ser la temática, pues inevitablemente miré atrás y dices, ¿por qué me he ido de las empresas en las que he estado? Y dices, pues es que de cada empresa me he ido por una razón. Pero de las dos últimas por la misma. Y es un tema de alineamiento de valores. En el fondo
de la cuestión. O sea, al final las empresas son como las personas y van cambiando su forma de interactuar con los equipos, de interactuar con las personas, y va cambiando su estrategia. Y en esos cambios también hay un alineamiento o desalineamiento de tus valores con los valores de la compañía. Para mí el último cambio ha sido precisamente un cambio en ese alineamiento. O sea, al final yo soy una persona que soy muy activa, que me gusta que las cosas fluyan, que me gusta, y me encontré con un sistema bastante burocrático que hace que te plantees si realmente eso te consume personalmente. Vale, vamos a dar una oportunidad, vamos a intentar cambiarlo, voy a intentar ir por el camino lateral, voy a intentar moverme, intentar hacer todo lo posible para cambiar mi yo dentro de la organización. Si yo no soy capaz de cambiar el yo, lo que no voy a estar es mortificándome a mí misma pensando que voy a cambiar yo algo que es imposible de cambiar porque está en el valor, está en la base. Mi penúltimo cambio fue también dirigido en esa línea. O sea, mi carácter siempre ha sido muy internacional, muy de apertura, muy de creer en incrementar, muy incremental. Y de repente te encuentras en un modelo en el que dices, es que no dejo de cerrar. Cada vez estoy en un modelo de desinversión y mi carácter no es desinversor. O sea, puedo motivarme por otras muchas cosas, pero en el momento en el que ya no ves una salida de desarrollo real, ya no tuyo, sino de la compañía, dices, te preguntas, ¿tiene sentido continuar aquí? ¿Tiene sentido? Y para mí tú me conoces bastante, Luis, para mí es muy importante que lo que hay a mi alrededor tenga sentido. La disonancia la llevo un poco de aquella manera. Yo siempre digo que se es haciendo. No puedes decir que eres de una forma y hacer de otra. No casa. No sé. Personalmente no me lo planteo. Ahí me recuerdas mucho y bueno, me encanta lo que me cuentas porque primero me he visto reflejado en esa situación de dejar una organización con un puesto razonablemente bueno, etcétera, pero con el cual yo no coincidía con los valores de la organización y de la alta dirección y veía que es que no tenía sentido, ¿no? Lo que tú dices, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Yo creo que siempre hay ciertas incoherencias, no hay ninguna organización perfecta, pero si durante demasiados días te levantas por la mañana y al volver luego por la tarde te das cuenta que lo que estabas haciendo no tenía ningún sentido, no tenía ninguna coherencia con tus valores personales, bueno, pues seguramente es el momento de hacerse esas preguntas incómodas, pero siempre interesantes. Y también yo siempre una cosa que me gusta comentar es un poco la importancia de estar alineados tú con tus comportamientos, o sea, tus valores y tus comportamientos, de tal manera que hagas lo que tú crees, pero también tus valores con los valores de la empresa y tus comportamientos con los comportamientos que espera la empresa. De esa manera vas a tener la satisfacción personal y también el éxito profesional, ¿no? Pero al final tienes que ir jugando con todos estos elementos y más allá de las dificultades que pueda haber, yo creo que la clave o lo fundamental es lo que has dicho tú, el que los valores que tú sientes y que tú vives en tu trabajo y que las cosas que tú haces estén alineados con los tuyos. Me parece súper interesante. Oye, y en el momento en que llegas a esa reflexión o te das cuenta de que el periodo ya ha pasado, me gustaría saber cómo afrontas tú ese periodo o cómo abordas, digamos, desde que te das cuenta o llegas al convencimiento de que has tomado la decisión de irte hasta que finalmente das el paso. ¿Qué es lo que tú crees que se debe hacer y qué es lo que tú crees que no se debe hacer, movido por los nervios de ese momento quizás? Al final, o por lo menos bajo mi punto de vista, yo humildemente hablo de lo que yo he vivido o cómo lo siento. Yo en todos los proyectos en los que he trabajado me he enamorado. O sea, realmente es un enganche emocional al proyecto porque al final cuando das mucho y yo soy una de las personas que se entrega de veras en horas, tiempo, dedicación y afecto a todos los niveles. Pues hay un proceso como cuando te desenamoras de la pareja realmente. O sea, es
un pequeño duelo en el que tú empiezas a decir, no es posible que esté pasando esto. Sí, es que está pasando. No es posible que esté pasando esto. Es un poco lo que tú comentabas. O sea, llegas a casa y dices, ¿cómo es posible que esté pasando esto? No es posible. Pero llega un momento en el que tangibilizas la situación y ya, como digo yo, es la teoría del paso atrás. Cuando tienes mucha emoción involucrada en la decisión que tomas siempre es mala. Que es o el golpe en la mesa o lo que tú comentabas también anteriormente de decir, bueno, yo he visto muchos casos alrededor que dicen, pues si la empresa no me trata bien, yo no voy a tratar bien a la empresa. Y doy un paso atrás y me quedo en mi silla y no hago nada y tomo una actitud completamente pasiva. En mi caso es ese proceso de desenamoramiento en el que empiezas a llevar a consciente que eso no es lo que quieres y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, para mí el proceso de razonamiento ha sido siempre, he hecho todo lo posible, he invertido para que esto cambie, soy capaz de que cambie. Si la respuesta es no, una de las cosas que tengo claras y probablemente por lo que ves alrededor y muchos casos como el que tú comentabas de 30 años después, por cómo ha podido suceder esto, dices, a ver, no voy a consumir mi 80% de mi lunes-viernes siendo infeliz o haciendo algo que no me aporte personalmente. Y ojo, estoy hablando personalmente, no profesionalmente, que también. Pero yo creo que la primera parte va adelante. Y de repente dices, oye, pues estrategia. Este es el punto en el que estamos. ¿Dónde queremos estar? ¿Cuál es el siguiente paso? Mapa. Yo siempre cuento cómo llegué a Levante desde Madrid. O sea, fue un domingo por la tarde que estaba lloviendo en Madrid, chuzos de punta, y el que entonces era mi novio, ahora mi marido, me dijo, Sara, tú entras a trabajar a las 2 del mediodía, llegas a casa por la noche. Yo estoy echando 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en transporte público a mi actual empresa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues movernos. Pues movernos. O sea, al final es un poco esa decisión. O sea, yo en ese momento estaba muy bien en la empresa en la que estaba. Mi marido trabajaba en una multinacional primer nivel, súper contento en la empresa en la que estaba. Pero al final tú te debes también a ti mismo, ¿no? O sea, es un poco ¿a qué precio? Sí, ¿cuál es el precio de renunciar a tus sueños, ¿no? Como decían en una película. Sí, al final no es un tema de sueños, también es un tema a ver, la felicidad, como dice aquel, no es un estado continuo ni estás en felicidad suprema 24/7, pero sí que hay cosas que hacen que sea más fácil ser feliz. Y a mí me hace gracia aquí cuando me dicen, es que tú vives muy lejos, tardas 25 minutos en llegar a la oficina. Bueno, una cosa que me decías antes me parecía también muy interesante y es que yo he hecho en varias ocasiones procesos de coaching de gente que está decidiendo o cambiando de empresa y con frecuencia mi aprendizaje es que la mayoría de las veces las personas no es que no sepan lo que quieren hacer, ni siquiera cómo hacerlo para cambiar de empresa. El principal problema y muy, muy importante es que se den cuenta que en el fondo ya han tomado una decisión. Pero hasta que se admiten a sí mismos que han tomado esa decisión y con todo lo que implica y los miedos que despierta, e incertidumbres, etcétera, es como que muchas veces me camuflo en la parálisis por el análisis o en la falta de conciencia, que ha sacado esa palabra también, y en el fondo, si somos capaces de escucharnos a uno mismo, muchas veces ya sabemos cuándo toca cambiar o qué es lo que me encaja o qué es lo que no me encaja en un nuevo proyecto. No sé si tú alguna vez te has dejado guiar también un poco por tus tripas, entre comillas, o por tu instinto, aparte de por criterios puramente analíticos o racionales cuando decides un cambio de proyecto. Por supuesto, y si dijese que no, mentiría de tomo y lomo, porque por mucho que digamos que todas nuestras decisiones son racionales y están basadas en hechos o en tangibles,
las sensaciones ocupan un papel importantísimo. O sea, al final es ese cuerpo que se te queda cuando sales del comité de dirección y dices, es que no he aportado nada. O esa sensación que tienes cuando sales de una reunión con alguna persona y dices, es que me está mintiendo. O sea, no es algo, no son hechos, es emocionalidad pura y dura, pero está ahí y al final también es la que te ayuda a orientarte a la acción, la que te ayuda a tener ese clic que hace que digas, me voy a mover, me voy a mover. Para mí el movimiento siempre ha estado basado en una estrategia, o sea, siempre que he tomado la decisión de cambiar de empresa, siempre he intentado ser lo más analítica posible en cuanto a generar y a poner una estrategia encima de la mesa que ponga de relieve los siguientes pasos y cómo afrontar el cambio. Hay una cosa que llevo a fuego y que yo creo que en este foro también es importante comentarlo, que por muy estable que sea la empresa en la que estemos, por muy tranquilos que durmamos todas las noches, aunque no sea ese el fin no sea cambiarte de empresa, pero no nos olvidemos del networking. O sea, yo conozco a muchas personas que cuando ha llegado el momento de lo que tú dices, de ese clic, Luis, de que tomas la decisión de aquí se ha acabado, me voy a mover, dicen, madre mía, si es que no conozco, no tengo ningún teléfono al que llamar. Llevo 20 años trabajando, pero no he alimentado mi red fuera de la compañía. Yo creo que esa es una estrategia que no porque queramos cambiar, sino también porque la red externa nos alimenta a nivel de vidas que no vivimos, situaciones que no afrontamos. Seguro que alguien ha pasado por lo mismo en otro momento del tiempo y ha afrontado la situación con una u otra forma. O las herramientas, el uso de herramientas, la facilidad que te genera a la hora de tomar en cuenta el implementar una herramienta cuando otro te da su punto de vista sobre cómo le funciona en su empresa. O sea, yo creo que hay una parte fundamental que es la parte de networking y es lo que también nos ayuda un poquito, nos respalda un poquito cuando tomamos esa decisión de voy a cambiar. Venga, voy a hacer 4 llamadas. Y yo creo que esa orientación a la acción es lo que hace que en mi caso haya mirado hacia adelante con mucho más optimismo. Muy bien, entonces por intentar resumir algunas ideas importantes de las que nos has comentado, estaríamos hablando de entrar con ilusión en los proyectos, aportar mucho, si no te deja aportar de una manera, crear tú otros escenarios y otras alternativas, sin esperar a que te lo den hecho. En el momento en que tú sabes que aquello no está alineado con tus valores y con tus acciones, empezar a tomar decisiones y que en esas decisiones combinar tanto una parte estratégica como una parte, si quieres, más emocional o instintiva, y no dejar nunca de lado el networking, que siempre nos puede venir bien el día de mañana. No sé si sería un resumen adecuado o si te ocurre alguna clave o idea interesante más que compartir. Creo que has reflexionado, has hecho un resumen de toda la conversación. Y lo cierto es que sí, es un overview de cómo afronto o de cómo he afrontado mis procesos de cambio en el pasado. Pues muchísimas gracias, Sara, un placer y espero que nos veamos de nuevo en estas conversaciones. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros.